Este, el día de hoy vamos a hacer como un tema un poco más didáctico. No les voy a enseñar mucho en el sentido estricto. Y creo que mejor les prendo la cámara para que puedan verme. Ya. En el sentido estricto, a ver, denme un minutito, por favor. Y ahora sí, disculpen. Ya, como les decía, en el sentido estricto no les voy a enseñar como algo muy teórico hoy día, creo que eso sería mejor la palabra, sino hacer un poco más práctico las cosas que ustedes ya saben, ¿ok? Voy a primero grabar la clase. Yo igual por medio del delegado, por Manuelo, les estoy pasando la clase de hoy y también la PPT que vamos a Se ver hoy está día, grabando la ¿ok? llamada. Este, a ver, entonces creo que podemos ir empezando. Para empezar, ¿alguien tenía alguna duda de la clase pasada, de, este, de lo que se hizo? ¿Algo que quieran consultar? Bueno, veo que nadie. Entonces, vamos a empezar, si no. A ver, ¿se ve la pantalla? Creo que sí se ve, ¿no? Por ahí me confirmo. Ah, pero solo se ve, a ver. Y ahora sí, ¿me confirman igual si se ve, por favor? Sí se ve, sí se ve, Alex. Ya, chévere. A ver, entonces, ahorita lo que vamos a ver es un análisis práctico, principalmente no de lo que hemos visto la clase pasada, porque eso, bueno, este, hemos visto cuentas nacionales, que sí tiene que ver con lo que ahorita vamos a ver, pero quiero que pongan en práctica tipo todo más o menos lo que ya han visto en Macro 1 y lo que vienen viendo en Macro 2 con el profesor León, ¿ok? Esta clase creo que presencial es un poco más chévere, de repente ahorita se pueden aburrir, pero la verdad preferiría perder esa clase a perder una clase ya con el modelo, con modelos así, donde sí es un poco más fregado porque tengo que sacar la tablet y escribir así. Entonces, la siguiente clase ya vamos a empezar viendo un modelo simple, bueno, un modelo del consumidor simple. Incluso si tenemos tiempo, lo podemos empezar ahorita para sentar las bases y ya la próxima semana ir con todo hasta donde lleguemos, ¿no? La idea no es abarcar un montón de temas, la idea es abarcar, o sea, ir paso a paso para que ustedes puedan ir entendiendo bien, ¿no? Porque entiendo que esto de repente es un enfoque distinto, son temas nuevos para todos, ¿ok? Y antes de empezar, algo bueno, no les comenté la vez pasada y un compañero suyo se me acercó al término de la clase, es acerca de más o menos qué herramientas económicas, herramientas de software podrían estar viendo, qué es lo que ahorita se usa en el mercado para hacer investigaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les recomendaría ahorita que empiecen a meterse tipo a un montón de cursos que tengan estos temas, ni siquiera, o sea, cursos básicos, porque todo lo demás lo pueden aprender por ChatGPT o lo pueden aprender por YouTube. Entonces, que se metan a cursos básicos, o sea, que entiendan cómo se abre, cómo se inicia, o sea, cuál es la unidad básica, ¿no? O sea, y con eso ya ustedes pueden desenvolverse con ChatGPT tranquila y normalmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo básico, o sea, lo básico que ya nadie lo pide es Excel, pues, ¿no? O sea, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, o sea, hacer una tabla dinámica, que eso lo van a ver en informática. No sé, pues, las fórmulas más clásicas de ref, buscar V, o sea, eso es lo básico. De ahí,
O sea, si pueden, el siguiente paso del Excel es el Visual Basic, que son hacer macros. O sea, eso también sirve bastante para automatizar muchos procesos que se hacen manualmente, ¿no? Y muchos trabajos. Eso es para ahorita cualquier carrera, no solo economía, ¿no? Excel, Visual Basic, Python. O sea, el Python es ahorita fundamental, ¿no? Le está quitando terreno como que a los demás softwares, incluso económicos, pero en manejo de base de datos el Python es elemental. Python y R, ¿no? Y creo que más Python que R, pero Python y R es fundamental en el manejo de base de datos bastante grandes. Y también Power BI. Pero Power BI creo que es un poquito más para otras carreras, porque es un poco más gráfico para mostrar cosas. Este, entonces, creo que Power BI, sí, sí pueden darle una chequeada, sí, tampoco es indispensable. Eso es por el tema de manejo de software, de bases de datos o data science. Y por el lado económico, o sea, básico, el Stata. El Libius ya se dejó de usar en general, pero siempre es bueno que tengan una base porque no vayan a ser que entren en una chamba o vaya a ser que entren con alguien que usa Libius y tienen que saber lo básico, pues, ¿no? Igual Libius es bastante intuitivo. Está Data Libius, está también, bueno, me mencionaron Julia, MATLAB, pero creo que esos son más, o sea, de investigación para hacer modelos bastante grandes, ¿no? Yo creo que con esos estarían bastante bien. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo ahorita que aprovechen el tiempo y se metan a aprender esto porque, o sea, como les digo mucho, ¿no? Cuando empiezan a trabajar así ya no van a tener tiempo de nada. Entonces, si pueden ahorita aprovechar como que el tiempo que tengan después de clases así, en lo que estudian, pueden meterse a aprender esto en línea o con cualquier lado, ¿no? O sea, no les podría recomendar academias porque no sé, pero si pueden, no sé, empezar descargándose el programa o ver cómo hacerlo, eso ya sería un gran paso, ¿no? Abrirlo, entenderlo y ya lo demás con ChatGPT, con YouTube o con alguna academia. Eso sería un gran primer paso para el ciclo en el que están, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Bueno, si no hay consultas, Sí, yo tengo una disculpa. sí, dale, dale. Con respecto al R, ¿qué tan común crees que es, o sea, en cuanto a utilización después? Mm, O sea, te hablo de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia, yo personalmente no lo he utilizado mucho. Yo prefiero utilizar Python. Creo que eso sí se usa más que el R. Pero sí, o sea, en el banco hay gente que usa R, o sea, he conocido gente que usa R. No es tan feo como para no aprenderlo, ¿no? Creo que el más feo es el Visual Basic. Entonces el R sí tiene sus cosas buenas. O sea, como te digo, lo que pueden hacer ahorita es o meterse a un curso que les enseñe desde cero, o lo mínimo es descargarse el programa y abrirlo, ¿no? O sea, eso ya créeme que es un primer paso, porque a veces uno ve como que, qué miedo, ¿qué es esto? Pero que puedan hacer eso ya es un primer paso, ¿no? O busquen en YouTube. Ahorita ustedes no saben nada de econometría, o sea, por ejemplo, Stata de repente no les puede servir mucho, no lo pueden explotar al todo. Entonces, el manejo de base de datos lo pueden hacer, o sea, lo puede hacer alguien que ni siquiera está en una universidad, ¿no? Entonces, por ahí sí pueden ir empezando, ¿no? El Python, R, y ya cuando sepan metría, ya pueden, Stata, Givius, MATLAB, etcétera, ¿no? Bueno, MATLAB más o menos, que no es tanto econometría. No sé si tienen otra consulta, me acuerdo cuando estaba en sus ciclos, sí, también me bloqueaba mucho como que, tantos softwares, que tanto utilizar, pero ahorita ustedes lo tienen más fácil, pues, porque tienen ChatGPT a la mano. Entonces, y eso es algo que siempre se va a quedar, o sea, eso es algo que nadie les va a prohibir, por así decirlo, porque sería muy estúpido que te prohíban usar una herramienta que te hace mejorar, ¿no? Entonces, no, o sea, no le tengan miedo y si pueden lanzarse a aprender, por su cuenta, es mucho mejor, ¿no? Así que nada, no sé si tienen más consultas, chicos, para empezar con la clase por sí solo.
No, profesor. Ya, ok. A ver, vamos a empezar. A ver, número uno, lo que quiero que vean es, o sea, mostrarles las cuentas y a partir de ahí analicen como qué es lo que está pasando en la economía, ¿no? O sea, no solamente ver, mira, el PBI va a crecer 3,2 este año. Entonces, eh, quiero que vean un poco qué es lo que está detrás y qué esconde este número, ¿no? Al final el PBI es mucho de lo que nosotros vemos, así que, por favor, no tengan miedo en abrir su micrófono. Yo también he sido como usted, o sea, da flojera, da vergüenza abrir el micrófono. Pero si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, con total confianza, ¿ok? Este, porque creo que este enfoque no lo veo mucho en la universidad y o sea, de eso van a trabajar al fin y al cabo. Entonces, es más o menos mi idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia económica es bastante rica, ¿no? Y otra cosa para que presten atención a esta clase, es que más o menos, o sea, la práctica que les voy a dar probablemente de acá a un mes, es un gráfico, o sea, decir como que, mira, esto está pasando en no les voy a decir en dónde, ¿no? Por ejemplo, el PBI les muestro y me dicen, ya, analiza como qué es lo que está pasando detrás, ¿no? O sea, quiero saber su entendimiento del funcionamiento económico, ¿ok? Entonces, más o menos lo que muestro, lo que hablo, es lo que quiero que ustedes pongan, ¿ok? Obviamente detrás van a ir las cosas que les ha enseñado el profesor León o las cosas que vamos a ver en el modelo, ¿no? Pero, en los modelos. Pero, quiero que ustedes entiendan y se puedan dejar explicar, ¿ok? Porque eso es algo que también pasa mucho, que, o sea, como sanmarquinos, eso me lo dijo un ex jefe, que, puta, o sea, todo el mundo sabe que sabemos, pero de repente la manera con las palabras que ponemos no es la mejor y entonces nuestra gran idea queda en nada. Entonces, tienen que también saber expresarse, correctamente, ¿no? Entonces, número uno. Así que tienen que prestar atención a lo que voy a decir. Eh, ya, la variable básica es este PBI, ¿correcto? Entonces, como les dije la anterior vez, nuestra historia económica es relativamente rica, o sea, podemos hablar muchas cosas de esto. Y lamentablemente nuestras calidad de data, tenemos del 94 para adelante, nomás una buena calidad, por así decirlo, ¿no? Un momento, creo que se ve bien. Ya, sí, está bien. Entonces, ya, como vemos, tenemos la historia después de la liberalización de economía en el gobierno de Fujimori, ¿correcto? Obviamente, como un efecto base, tenemos un crecimiento grande, 12,3, luego cae por efecto del niño, por todas las crisis que hubo en el mundo, y llegamos más o menos a este ciclo de acá, que es el superciclo de los commodities, ¿no? Que se ve interrumpido por la crisis financiera que ocurre en el 2008, en el 2009, perdón, y luego se ve cómo la economía alcanza un punto, alcanza su máximo cerca del 2008 y luego viene cayendo, ¿no? Esta caída no es nada más y nada menos que debido a los términos de intercambio, justamente que vamos a ver en la siguiente gráfica. Pero quiero que vean también el efecto de la pandemia, el rebote, la recesión, o sea, que ustedes tienen que saber por qué ha pasado esa recesión. A ver, ¿por qué ha pasado esa recesión? ¿Alguien tiene alguna idea? O son varios efectos, pero alguien podría nombrar alguno de ellos. Abre el micro nomás, no tengo problema. 2022 COVID. Más, Por este fenómeno del niño, el ciclón Yaku, ya, ok, las huelgas, ok, cierre de carretera. 2020, 2022, guerra Rusia-Ucrania. ya, ok. En realidad, sí, está bien más o menos lo que me dicen. El COVID en el 22, o sea, en el 22 ya estaba, perdón, esto es 23. En el 23 que hubo la recesión, la primera recesión en años, sin contar la pandemia, tiene que ver mucho con lo que dice su compañero, que es el tema del fenómeno del niño, ¿no? O sea, el fenómeno del niño el 23 no mató gente, pero mató arándanos, mató mangos, ¿me entienden? Y eso es producción, y mató anchovetas. Eso es producción,
eso es PBI y hemos visto que se traduce luego en ingreso para las personas, ¿no? Entonces, las personas sin sueldo eh, no van a consumir y ocurre todo este efecto, este rebote de la economía que ya les ha explicado el profesor León. Este, ¿Qué más ha pasado acá? El tema bueno, tiene que ver por ahí lo que menciona su compañero de la guerra Rusia-Ucrania, que es el tema de la inflación, el alza de los precios, y eso hace que, o sea, si te aumentan los precios, la gente compra menos, ¿correcto? O sea, en términos reales, va a comprar menos y eso va a hacer de que también caiga el consumo y por tanto caiga la producción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que pasó. También había 2023, bueno, Castillo ya se había ido, pero el, no había tanta confianza por parte de inversionistas, tanto locales como extranjeros, ¿no? Entonces la inversión aún estaba muy baja. Eso se sumó incluso, aunque no crean, a la gripe aviar, que hizo que la producción pecuaria caiga. Este, y bueno, eso provocó una caída del 0,4% en el 2023. Primera caída después de años, como ustedes pueden ver, sin contar la pandemia, ¿no? Y en el 2020 obviamente fue el COVID, ¿no? Y no hay nada que decir. Y en el 23 ya hubo un rebote de 3,3% y en el 24 se proyecta que la economía crezca un 3,2% según la data que nosotros manejamos en el banco, que lo vamos a publicar recién la siguiente semana, pero creo que no hay problema en que ustedes lo tengan. O sea, se proyecta que la economía crezca 3,2% para este año, ¿no? Y cerca de 3,1% para el siguiente año. Entonces, estas tasas de crecimiento, ahorita podríamos decir que ya estamos relativamente estables, cerca del 3%, ¿ok? A comparación de lo que estábamos en el 2008, como ven acá, podríamos decir, o sea, claro, las condiciones son otras, ¿no? Podríamos decir que como que es un crecimiento al fin y al cabo, pero nos preguntaríamos por qué no estamos creciendo estas tasas del 8 o si podemos crecer más. Entonces, para eso quiero que vean la siguiente página, la siguiente lámina, perdón. Como ven, tenemos acá el precio del cobre, que es la única razón en realidad que existe, o sea, que tenemos crecimiento económico, que es las exportaciones de cobre, ¿correcto? No sé si logran apreciar cómo calza casi perfectamente este superciclo de commodities con el crecimiento del PBI. De repente vamos a poner así. O sea, ven estas montañitas y luego una caída exactamente, casi exactamente igual con el PBI. Tiene, como por así decirlo, una correlación bastante alta. ¿Ok? Entonces, este incremento de precio del cobre, que se traduce en un incremento de términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Creo que ya lo deben haber escuchado con el profesor, que es, a ver, acá tengo una. Los commodities son los precios de los principales productos mineros. Los commodities en realidad son productos que puedes transar en alguna bolsa. Son productos que no tienen diferenciación. Por ejemplo, el cobre es un commodity, porque no importa, no, sí es materia prima, pero también como que tiene, creo que es mejor que lo entiendan así. El cobre casi no tiene ninguna diferencia que saque cobre de Perú a que saque cobre de Estados Unidos, ¿ok? Casi no tiene ninguna diferencia exacto, o sea, es universal, puede ser, no hay muchas distinciones. Pero una laptop, por ejemplo, no sería un commodity jamás porque sí hay distinciones acerca de la calidad, del lugar en la que viene, o no sé, productos más finalizados. Como menciona su compañero, es casi como una materia prima. Entonces, ¿qué son los commodities? El cobre, el oro, el petróleo, la soya, el trigo, etcétera, ¿no? Y como también menciona su compañero, depende mucho de lo que pasa externamente, ¿no? O sea, son, por así decirlo, bienes universales, bienes mundiales, que depende de lo que pasa en los países donde ofertan o se demanda mucho. Por ejemplo, en el cobre, ¿qué es lo que pasó? China empezó a crecer como loco a tasa de 2 dígitos y para alcanzar niveles de infraestructura de vida correctos, empezó a demandar mucho cobre porque el cobre se usa mucho en construcciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso explicó este superciclo de commodities, que si se dan cuenta es casi lo mismo a nuestro crecimiento de PBI. ¿Ok? Entonces, quiero que se quede en eso claro. Sube cobre, sube PBI casi a la vez.
Pero ¿qué pasó luego? ¿Por qué, más o menos, por qué después del 20 sube el precio del cobre? Y eso, por ejemplo, una pregunta que a mí me hizo, o sea, en mi primera entrevista laboral me preguntaron, oye, ¿por qué el precio del cobre está tan alto? Y yo, puta, había visto el reporte de inflación de lo que hablaba Julio Velarde y le respondí, creo que por eso conseguí la chamba que estuve en un inicio, que había leído que, había escuchado, perdón, que el precio del cobre post pandemia sube tanto, número uno, por la reactivación económica que se dio como un latigazo al instante, pero número dos, porque había este tema de las energías verdes. Un carro eléctrico demanda 5 veces más cobre que un carro normal. Entonces, ahorita como está, no quiero decir de moda, porque parece que es algo que va a pasar, pero que le están metiendo mucho punche a las energías verdes por parte de un montón de gobiernos, el precio del cobre se hizo, bueno, ley de oferta y demanda, ¿no? El precio del cobre aumentó. Y ahora, quiero que vean, este precio del cobre también se traduce en un aumento de términos de intercambio, que creo que ya saben lo que es términos de intercambio, precio de export sobre precio de import. Entonces nos conviene cuando el precio de export es alto, por eso suben los términos de intercambio, cuando los precios de import están abajo. Por ejemplo, en el 22, con la guerra de Rusia-Ucrania, eh, nosotros somos importadores de petróleo, nosotros no tenemos mucho petróleo en el país, entonces nosotros importamos petróleo. Cuando en el 22 aumenta el petróleo por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, los términos de intercambio bajan, ¿no? Entonces pagamos más de las cosas que compramos, de las cosas que compramos de lo que nos pagan a nosotros, por así decirlo. Entonces, si ustedes van a ver el reporte de inflación, creo que les voy a dejar de tarea que vean el reporte de inflación del próximo viernes, cuando va a hablar Julio Velarde. Este, van a escuchar mucho que van a hablar de términos de intercambio históricos en el 25. Esta es la proyección hacia el 25. Entonces, nunca habíamos tenido esos términos de intercambio. En cristiano, nunca nos habían pagado tanto por las cosas que vendemos versus las cosas que compramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas montañitas también coinciden, ¿no?, con el crecimiento del PBI. Pero cuando estábamos con unos términos de intercambio de esta forma, crecíamos 9, 8%. Y ahorita que estamos muchísimo mejor en teoría, ya no estamos creciendo 9, 8%, estamos creciendo 3%. Es verdad que cada punto de crecimiento adicional anual es mucho más difícil de alcanzarlo, pero nosotros seguimos siendo un país tercermundista. Entonces, conformarnos con crecer a tasas del 3%, cuando tenemos unos términos de intercambio tan altos, cuando nos están pagando tanto por las cosas que nosotros vendemos versus lo que compramos, no es muy bueno. Entonces, podemos decir, sí, estamos creciendo, pero deberíamos estar creciendo a este ritmo, no a este ritmo. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Cuando les preguntan, ay, ¿cómo está tu sobrino que estudias economía? ¿Cómo está la economía peruana? Ya pueden decir, está bien, pero tendría que estar mejor, ¿no? Externamente o sea, nos están haciendo un gran favor, pero nosotros no lo estamos aprovechando, ¿no? ¿Cómo podríamos aprovecharlo? ¿Qué pasó en esta etapa? En esta etapa de los superciclos. Vino un montón de inversión privada, La Bamba, Santa Mina, Chinalco, Marcobre, este, todo el tema de Tía María. Entonces, o sea, estas minas al fin y al cabo crean dinero, crean plata, ¿no? El cobre cuando está en el piso vale 0 centavos y cuando lo sacas ya tiene un valor. Entonces ahí está el valor agregado. Crean empleo, este empleo es sueldo, el sueldo es consumo y toda la rueda económica se va moviendo. ¿Ok? Entonces, sí es importante, o sea, como les digo, nos están haciendo un gran favor en el extranjero, valuando tanto nuestras exportaciones, pero nosotros no lo estamos aprovechando, ¿no? Entonces, eso que creo que también lo tengan claro. No sé si ahí tienen alguna consulta. Sí, buenas noches, Alex. Mi duda es que cómo es que haya tanto avance, ¿no? En los términos de intercambio para este año y en términos de crecimiento, como indicaste, solo son 3% y en cambio el otro es 9%. O sea, ¿cómo se explica eso?
Buena pregunta. Creo que o sea, les hice la relación, pero no les expliqué la causalidad. La causalidad tiene que ver con el PBI tendencial. Creo que acá no puedo escribir. ¿Se acuerdan que yo les mostré una gráfica así, ¿no? Este es el PBI tendencial y este es el ciclo, ¿correcto? Entonces, tenemos ciclos al alza, como esto, y tenemos ciclos a la baja, como este de acá. Bueno, esto creo que no es un buen, esto no es un buen, em, ejemplo de ciclo porque fue una pandemia no es algo que va a pasar siempre, sino algo como esto, ¿no? Entonces tenemos ciclos, tenemos eventos que nos van a afectar a la baja, un niño es inevitable, o sea, pasa desde la época incaica, no podemos hacer nada contra ello, pero sí podemos atenuar sus efectos, ¿no? Y igual acá, o sea, un nivel económico muy, muy fuerte también es algo bueno, pero también hay que atenuar sus efectos. Eso lo vamos a ver luego, ¿ok? Porque cuando hay mucha actividad económica hay que de repente bajarlo un poco, un cambio. Eso lo vamos a ver luego, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es este señor de acá. Nuestro PBI, nuestro PBI tendencial, nuestro PBI potencial, quiero que se grabe muy bien esto del PBI potencial. Con estos términos de intercambio, perdón, era bastante alto, o sea, creo que incluso estaba en cerca del 5%, o sea, nosotros, con todo lo que teníamos, es decir, con las inversiones que habíamos hecho, con el capital que teníamos, con capital humano, con los trabajadores, deberíamos crecer a un 5 o 6%. Crecíamos más, ok, es un ciclo al alza. Crecíamos menos, ok, es un ciclo a la baja. ¿Qué pasó luego? No hubo reforma, o sea, hubo una reforma de liberalización de la economía post, con todo eso de la Constitución del 92, pero no se terminaron de hacer algunas reformas, la reforma de educación, la reforma de salud, la reforma del mercado de capitales. Entonces, ok, salimos de ser un país de cuarto mundo a ser un país de tercer mundo, pero no dimos ese siguiente salto. Hay una que pueden leer, hay un concepto bastante chévere que es la trampa del ingreso medio. Entonces, creo que hemos caído ahí. Entonces, ¿qué pasó? El PBI potencial ahorita está en 3%. 3,1 vamos a ponerle ya. Entonces, eso es ahorita nuestra nueva normalidad, 3,1%. Y se acuerdan que yo les dije, ahorita en macro 2 vamos a ver el ciclo, ¿no? Vamos a ver el ciclo. Ya cuando vean macro 3 van a ver un poco de este PBI potencial y cómo mejorarlo, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué estamos creciendo tan poco? Porque nuestro PBI potencial es muy bajo. ¿Cómo cambiar el PBI potencial? Productividad. ¿Cómo cambiar la productividad? Educación, salud, la educación, salud principalmente, infraestructura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es algo, incluso algo ilógico, ¿no? Tenemos mejores términos de intercambio, pero nuestro PIB potencial ha caído, ¿no? Más que nada por temas de productividad. O sea, ¿se acuerdan de esto? ¿No? ¿Se acuerdan de su función Cook-Douglas? Entonces, bueno, la población siempre va a crecer, incluso se mejora, ¿no? La entrada podríamos decir, con la entrada de migrantes venezolanos, nuestro capital, según la inversión que tengamos, tampoco es que la inversión se haya caído sustancialmente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que este señor no le hemos dado las reformas necesarias a la productividad, ¿no? Este, que se requiere, ¿no? Y no solamente por un tema de educación, un tema de infraestructura, ¿no? O sea, es un tema, o sea, ustedes también se manejan por el tráfico limeño, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, es algo que va mucho más allá del ciclo económico que es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? No sé si respondí tu duda, si tienen alguna otra consulta. Sí, gracias. Disculpa, Alex, dijiste trampa del ingreso medio, ¿verdad? Sí, trampa del país del ingreso medio es un poco la... Ok. ¿Qué países han logrado salir de esa trampa? Por ejemplo, los tigres asiáticos, Polonia, o sea, países postsoviéticos, ¿no? Pero ¿qué países nos hemos quedado ahí? Casi todos los latinoamericanos, por así decirlo, ¿no? Incluso Chile sigue siendo un país de tercer, segundo mundo, entonces tampoco es que
hayan crecido a lo que se requiere crecer nosotros como país pobre, ¿no? Como país de ingreso bajo. Entonces, Alex, una consulta, ¿a qué te refieres con la trampa de los ingresos medios? o sea, es cuando, ustedes lo pueden buscar mejor, pero lo que yo tengo entendido que es cuando un país logra salir de la pobreza extrema, como nosotros, en el gobierno de Alan, por así decirlo, que fue nuestro peor estado económico, con reformas simples, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos está pasando ahorita con Argentina? O sea, reformas simples, liberalizar el mercado, independencia del BCR, etcétera, etcétera. Entonces, logras esto, ¿no? Logras esto de acá. Eh, logras esto de acá. Logras estar acá. Pero para pasar a una siguiente etapa, acuérdate que esto es crecimiento, esto es variación. Entonces, esto significa que tu PBI está así, pues, ¿no? Entonces, llegas hasta cierto punto y empiezas a crecer menos. Para pasar de nuevo a crecer más, tienes que aplicar otro tipo de reformas que no se han aplicado acá, pues, ¿no? La educación, etcétera, la salud, la infraestructura. Y como no se han aplicado, te quedas como un país mediano, no logras dar el siguiente paso. ¿Ok? Es más o menos, esa es la lógica, esa es la lógica y más o menos lo que ha pasado en todos los países latinoamericanos, en realidad. En donde no ha pasado, por ejemplo, como les digo, los tigres asiáticos, ¿no? Indonesia, todo esto. Perdón, Singapur, los países postsoviéticos, los bálticos, Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea. Pero a ver, sigamos. Más o menos, también para que tengan un poco, para que entiendan un poco de qué se basa el PBI. PBI principalmente casi un 70%, tres cuartos, es consumo privado, ¿no? Esto es por el tema esto es por el lado del gasto. Entonces, esta es la evolución más o menos de cada componente que ha contribuido en el crecimiento del PBI de ese año. Entonces, quiero que vean cómo siempre el consumo privado es el que sostiene el crecimiento del PBI, porque siempre está al alza. Y quiero que vean este periodo, el periodo del superciclo, del 2004, pongámoslo hasta el 2016. Bueno, hasta el 2014 en realidad, acá podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que crece bastante acá? El azul, ¿correcto? ¿Y qué es el azul? Inversión privada. Entonces, ya con este gráfico ustedes pueden intuir que una de las razones detrás del gran crecimiento de estos años fue la inversión privada, ¿no? ¿Inversión privada de qué? De las grandes minas, también inversión privada de los propios peruanos, ¿no? Porque cuando tú sientes, esto también les debe haber explicado el profesor acerca de las expectativas, ¿correcto? Cuando tú sientes que el país va bien, inviertes, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, te compras un carro o porque sabes que el país va a estar bien en los siguientes años y puedes hacer inversiones a largo plazo. Pero si tú sientes que no va a estar bien, no haces nada, ¿no? Y es más, lo que buscas es migrar. Entonces, eso es lo que pasó en este periodo. ¿Y qué pasó luego? La inversión privada es casi nula, pues, ¿no? Entonces, ese es el secreto. La inversión privada, les guste o no a algunos sectores de la política, ¿no? Ese es el secreto para poder seguir creciendo. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, la pandemia obviamente cayó y luego rebotó, pero 22 casi nada, 23 caída, 24 crecimiento muy moderado y entonces ahorita no nos podemos comparar a esto, ¿no? Pese a que estamos en unos términos de intercambio mejores incluso, pero no pasa, ¿no? No pasa porque no damos la confianza necesaria para que inviertan en nuestro país, en todo caso. Y a la par de la inversión privada está la inversión pública. La inversión pública, si bien es necesario, es muy necesario, no puede ser el sostén de la economía, ¿ok? Es necesario la inversión pública que cierre las brechas que existen, infraestructura. Sí, Alex, Walter. una consulta, ese tema de que no estamos creciendo a la par con el tema de el nivel de exportaciones sobre el nivel de importaciones, creo que es por el tema de inestabilidad política y seguridad social, ¿o me equivoco? O sea, creo que podríamos debatir muchos minutos de cuál es la razón. En realidad,
puede ser una de las razones esa. Yo creo que al estar ahorita en un ambiente tan politizado también tendemos a subestimar este efecto. También puede estar ligado a que eh, de repente el capital humano ya no da, o sea, el capital peruano ya no da para seguir invirtiendo, ¿no? O sea, este, ya el peruano dejó de ser más productivo, o sea, no ha mejorado su productividad y ya productividad es al fin y al cabo con lo que haces, o sea, con lo que trabajas el capital, ¿no? Entonces puede ser muchos efectos. Obviamente la inestabilidad política es uno de ellos o sea, inestabilidad política creo yo no solamente en el sentido económico, sino también de seguridad acerca de cómo tus inversiones van a estar seguras acá, ¿no? Entonces eso es una razón Otro importante. también el factor principal sería la seguridad social. El tema, por ejemplo, que está pasando coyunturalmente acá en el actual, es el tema de las extorsiones, lo cual limita las inversiones privadas de parte de las empresas extranjeras, nacionales también. Sí, y además, o sea, la inversión no solamente extranjera, sino también puede ser local, ¿no? Entonces, eso también podría ser otra explicación para que ustedes, por ejemplo, puedan decir ya, es por esta razón es que se usa econometría, pero como ahorita ustedes no saben, claro, lo que hablamos es mucho de hipótesis o de lo que nosotros creemos que está pasando, ¿no? No estamos 100% seguros de algo, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver de acá? Le está hablando de la inversión pública es cerca del 20% de la inversión privada. Si bien es muy importante, no puede ser lo que sostenga tu economía, ¿no? O sea, tiene que ser lo justo, no tiene que ser lo justo y necesario, tiene que ser bastante productiva la inversión pública que vas a hacer, igual que el consumo público, ¿no? Tampoco puede ser muy alto, felizmente en el Perú, hasta lo que estamos viendo ahorita en el gráfico tampoco es muy alto, a comparación, o sea, si comparan la inversión privada con la inversión pública, o si comparan el consumo privado con el consumo público, entonces, quiero que vean acá también algo que pasó en el 2020. ¿Qué te dice Keynes cuando hay una recesión? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Gastar, pues, ¿no? Porque va a ser una rueda que va a mover a la economía. Y eso es lo que pasó, ¿no? Si se dan cuenta que es el único sector que crece en el 2020, el consumo público, ¿no? Los bonos, esto de Chambea Perú. Entonces, es algo que la teoría económica te dice que tiene que hacer, ¿no? O sea, el consumo público tiene que ser anticíclica. Ante recesiones tiene que crecer y ante expansiones, ¿cómo se llama? Ante ciclos económicos bastante favorables, de repente puedes bajarle un cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría económica y también las exportaciones netas, ¿no? Entonces, X menos M, ¿por qué en el superciclo de commodities, si bien exportábamos tanto, es negativo? Porque se importaba mucho, ¿no? O sea, se importaba, la inversión se importa, porque tú no tienes un tractor o tú no tienes una pica para la minería, eso no se produce en el Perú, eso lo tienes que importar. Entonces, toda la inversión al final se iba como importación, ¿no? Entonces, eso también es importante que vean lo que pasó acá en este ciclo económico. ¿Y qué está pasando ahorita? Eh, bueno, más o menos en el 23 sí hubo un crecimiento de las export y en el 24, de las exportaciones netas, perdón, y en el 24 estuvieron casi a la par, ¿ok? ¿Y qué es este otros? ¿Qué es este otros? En realidad este otros son las variación de inventarios. No sé si han escuchado. Al final la variación de inventarios es lo que te queda sobre lo que produces menos lo que demandas, ¿no? Entonces, los inventarios también te ayudan a ver cuando hay una recesión, porque eso también lo explica Keynes. Cuando la gente empieza a tener menos dinero, empieza a comprar menos, ¿y qué pasa con las empresas? Aumentan sus inventarios, ¿correcto? Y cuando aumentan sus inventarios, o sea, dicen, tengo inventarios, ya no tengo que producir tanto, ¿no? Entonces empiezan a bajar su producción y esto es la relación que establecía Keynes, ¿correcto? Entonces, esto es más o menos cada contribución que tenía cada componente del PBI. No sé si acá tienen alguna consulta.
Bueno, sigamos. Ya, eso es el tema de las brechas que hicimos en la clase pasada. Quiero que vean cómo la mayoría, esto es porcentaje del PBI, por si acaso, cómo la mayoría del ahorro, de la inversión se sostiene, número uno, en ahorro privado. O sea, lo importante del sector privado, y no pienso en el sector privado como una empresa capitalista arriba de todo, sino en el ahorro que ustedes tienen en los bancos, ¿no? O sea, ahorro familiar, ahorro de personas naturales y jurídicas que se tiene para la inversión, ¿correcto? Nosotros sabemos que el ahorro es igual a inversión y como la mayoría de este ahorro históricamente ha sido ahorro privado, ¿ok? Eh, Quiero que vean también cómo el ahorro público era bastante alto en esta época, o sea, el gobierno ingresaba más de lo que gastaba y eso se ahorraba, y eso es una de las razones por las cuales nosotros tenemos tan buena fama de manejo macroeconómico, ¿no? Y de déficit fiscal, superávit fiscal bastante controlados, que más o menos se ha ido perdiendo estos últimos años, no solo por la pandemia, sino también por el mal manejo que se tuvo luego. Y quiero que vean, la pandemia también es algo importante. ¿Qué pasó? Se gastó mucho, entonces se desahorró, el fisco desahorró, ¿no? O sea, gastó más de lo que le ingresó, y cosa que está bien, es algo que tiene que hacer porque es algo, o sea, la pandemia fue algo completamente inusual, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, mientras haya más ahorro, también va a haber más inversión porque son fondos de donde va a salir este dinero, ¿correcto? No sé si aquí tienen alguna consulta. Bueno, y a ver acá. Eh, este, este ahorro no es más que ingreso menos consumo, ¿no? O sea, el ingreso, el consumo que hemos visto acá, el consumo privado y el ingreso bueno, sabemos cómo se le ingresa este dinero a las personas, ¿no? Mediante sueldos, transferencias, etcétera, ¿no? Entonces, este es la variación real del ingreso disponible y del consumo privado, ¿ok? Entonces, quiero que vean cómo también en esta etapa el ingreso, o sea, aumenta bastante, el ingreso aumenta bastante principalmente en estos años de acá y posteriormente ya hay una variación mucho más alta del consumo, ¿no? Y por eso el ahorro cae. Y específicamente en el 2008, en el 2009, donde esto lo vamos a entender mejor luego, pero también hubo una sobreestimulación de la economía, ¿no? O sea, la gente se emocionó, por así decirlo, y empezó a gastar mucho más de lo que le ingresaba. Entonces, por eso en estas épocas es que el ahorro comenzó, enfrió su crecimiento, incluso comenzó a caer en el 2008, 2007, que es una señal de que la economía de repente está sobreestimulada, ¿ok? Em, También creo que es claramente a la vista como de variaciones de ingresos cerca del 15-10%, que esto es lo que favoreció al fin y al cabo la caída de la pobreza en estos años. Posteriormente ya se tienen variaciones mucho más modestas, ¿no? Cerca del 4, cerca del 5%, y con niveles de consumo también muy cercanas a ellas. Por tanto, el ahorro no ha crecido tanto, yo diría más bien que se mantuvo estancado en estas épocas. ¿Qué pasó en la pandemia? Si bien la gente perdió empleo, la gente precarizó su empleo, no solamente la perdió, sino la precarizó, esto provocó de que caiga el ingreso que tenga la gente, ¿correcto? Y eso se ve en esta barra ploma. Entonces, esta caída del ingreso, por qué creció el ahorro en el 2020? Es lo que quiero explicar. Por qué creció el ahorro? Si la gente se quedó sin chamba, literalmente. Claro, la gente se quedó sin trabajo y esta es esta caída de cerca de un 8, 9% del ingreso, pero la economía estaba totalmente cerrada, no tenías en qué gastar. Entonces, si bien el ahorro se cayó 9, el consumo se cayó cerca de 11. Entonces, ahí hay un crecimiento del ahorro eh, que pasó en el 2020, ¿no? Puedes decir, oye, ¿cómo vas a decir que el ahorro creció si literalmente me quedé sin plata?
Pero estamos hablando de, en términos macro, ¿no? En términos macro, que es lo que nos dice las series. O sea, hubo personas que consumieron más de lo que se les ingresó. Incluso esta serie puede estar un poco contaminada por el hecho de la liberación de AFPs y CTS, que hizo que las personas consuman mucho más del sueldo, entre comillas, que estaban recibiendo en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso hubo un incremento en el ahorro y ya al posterior rebote, ¿no? O sea, la economía se abrió, la gente no recuperó del todo su empleo o su nivel de sueldo, pero creció muchísimo más porque, pucha, bueno, ustedes de repente están aún chivolos, pero cuando se abrió la economía, pucha, las personas empezaron a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. Y eso incluso pasó en el 2022. Miren cómo crece poco el ingreso y sigue creciendo muy fuerte el consumo. Eh, y en el 23, que fue la época de la recesión, si bien el ingreso siguió creciendo, el consumo casi no creció, ¿no? Porque fue por temas recesivos y ya posterior a ello ya se mejora bastante el ingreso y el consumo también. El consumo es algo, creo que eso les debí decir desde el inicio, que es que el consumo privado, o sea, lo que gastan familias, es, es muy estático, o sea, en general no debería variar mucho. ¿Por qué? No sé si han escuchado sobre el profesor les haber explicado sobre este tema del ciclo de vida de Montalgetti, Monglimetti, se me ha ido el nombre ahorita, que es que tú tienes un nivel de consumo, tú tienes un nivel de consumo inmóvil, o sea, a cualquier T sigue siendo el mismo, pero tu sueldo al inicio tiene cero y luego va creciendo y luego vas cayendo, ¿no? Entonces, tú realizas tu consumo a partir del sueldo que vas a tener durante toda tu vida, sobre la riqueza que vas a tener sobre toda tu vida, porque el consumo es algo mucho más difícil que cambiar. También, no sé si han escuchado este tema este, me parece que es la equivalencia ricardiana, me estoy confundiendo de tema, que es que cuando tienes un cambio, mejor sobre los cambios permanentes o transitorios de ingreso, ¿correcto? Cuando tienes un cambio transitorio de ingreso, generalmente va para el ahorro y cuando tienes un cambio permanente en tu ingreso, generalmente cambia el consumo, ¿no? O sea, porque los hábitos de consumo son mucho más difíciles de cambiar de un mes a otro. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes 1.000 soles ahorita, o sea, chévere, ¿no? Van a tener 1.000 soles, a quien no le gusta 1.000 soles, pero probablemente sigan gastando lo mismo en pasajes, probablemente sigan almorzando lo mismo, probablemente sigan comprando los mismos lapiceros, sigan teniendo el mismo celular, ¿me dejo entender? En cambio, si a mí, por ejemplo, me dicen, oye, te voy a dar 1.000 soles, pero pucha, durante toda tu vida, ya con eso, probablemente, no sé, me pueda sacar un carro, o pueda cambiar mi celular, o no sé, me iré a comprar ropa, porque ya sé que como me va a durar toda mi vida, puedo cambiar mi hábito de consumo, ¿no? Porque sé que sé que siempre va a estar ahí estos 1.000 soles, pero si me lo dan solamente por un mes, digo, como es algo transitorio, mejor lo ahorro frente a cualquier eventualidad que pueda pasar. Entonces, por eso el consumo es mucho más estático, mucho más sticky, es el nombre que se le da. Si se dan cuenta, se ha mantenido casi igual desde el 2012, cerca de cuando esta línea está muy mal. Se ha mantenido casi igual desde el 2013, cerca del 3% por ahí. Y, y para que cambie tendría que haber un cambio de ingreso permanente en toda la economía del país, que es un poco complicado de hacer, ¿no? ¿Cuál ha sido un cambio de ingreso permanente en nuestra economía? Pues estos crecimientos, ¿no? De acá. O sea, la gente empezó a decir, oye, si hay un poco más de plata, no les puedo decir que puta, nos convertimos en Noruega, pero si hay un poco más de dinero y eso hizo que mi hábito de consumo crezca, ¿no? Y crezca mucho más a lo que crecíamos antes. Entonces, como sabemos que ya más o menos la economía se puede ver, el crecimiento de la economía se puede ver estancado, bueno, nuestro consumo también, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el consumo sí es un poco más sticky.
No sé si ahí tienen alguna consulta, chicos. Bueno, como no hay consultas, sigamos. Ya, eso es lo que nos demoramos, bueno, no nos demoramos, no, sí es un poquito más complicado entender, que es el tema de la balanza de pagos. Vamos a analizar primero la balanza en cuenta corriente que se basa en estas cuatro cuentas, ¿no? La balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. Esto es como porcentaje del PBI, no estamos viendo crecimiento. Por eso nuestras exportaciones netas, que es la balanza comercial, no caen como en el gráfico anterior. Esto es porcentaje de PBI, esto es dinero, o sea, nominal. El otro era índice real. No sé si tienen claro eso o quieren que lo explique de nuevo. Ahorita estamos viendo en dinero cuánto representa el PBI las exportaciones netas. ¿Qué es lo que veíamos en el gráfico anterior? El crecimiento, la variación real, sin tener en cuenta el efecto precio. ¿Y qué pasó en el efecto? Bueno, ya gráficamente para empezar a verlo, ¿qué pasó en esta? ¿A qué les hace acordar esta gráfica? A los términos de intercambio, ¿no? Entonces, y los términos de intercambio no es nada más que la relación de índice de precios. Entonces, cuando hay términos de intercambio más altos, entran más dinero a la economía, entran más dólares, ¿no? Otra razón por la que el dólar está bajo, términos de intercambio tan alto, hace que entren muchas divisas. Hay un exceso de oferta de divisas y eso hace que el dólar caiga, ¿no? Eso es lo que pasó. No sé si se acuerdan el dólar cuánto estaba en este periodo y el dólar ahorita cuánto está. No sé, antes 3.70. In- Independientemente de las cosas que están pasando en el extranjero con el tema de Trump, con el tema de o sea, independientemente financieramente de lo que está pasando en el extranjero, también tenemos por parte del extranjero una mejor, o sea, están entrando más dólares a nuestra economía y eso hace que haya una mayor oferta de divisas que demanda y eso hace que el precio caiga, ¿no? Eso que el profesor ya les debe haber explicado con el modelo Mander-Fleming. Entonces, eso es lo que más o menos está pasando ahorita en la economía. Entonces, para seguir explicando este tema de la cuenta corriente, eh, como vemos, la balanza comercial ha sido relativamente positiva desde el 2000, con ciertas excepciones, ¿no? Ahorita, los términos de intercambio, al estar en, en récord, o sea, en unos términos de cambio nunca antes vistos, en términos de balanza comercial también nunca habíamos tenido tanto superávit comercial como lo estamos teniendo ahora, ¿no? Y eso también se puede explicar por muchos factores, ¿no? Mejores precios del cobre, del oro, y también por la caída de importaciones hasta hace algunos años. O sea, la gente no importaba, y que no importes también está mal, porque no sé si se acuerdan lo que tenía el profesor de cuestión de comportamiento para las import, que depende mucho del ingreso, ¿correcto? Entonces, si no estás importando, significa o que tu ingreso no está bien o que no lo estás gastando, ¿no? Porque creo que se trae de afuera, laptops, autos, insumos, petróleo, maquinaria para la inversión, etcétera. Entonces, la gente de repente no está confiando mucho en tu economía y no está gastando y no está comprando el resto del mundo como antes se hacía, ¿no? Entonces, el enfriamiento de las importaciones tampoco es un tema tan bueno, y que entre tanto superávit comercial, que entren tantos dólares y que haga caer el tipo de cambio, tampoco es tan bueno, pese a que las cosas nos valen más barato, pero creo que, como les dije la vez pasada, no es bueno ni malo que tengas superávit o déficit comercial, así como superávit o déficit fiscal. Lo malo es cuando te dura mucho, como por ejemplo acá. Tenemos superávit comercial mucho tiempo, es decir, ok, estamos exportando muy bien, pero ¿qué estamos haciendo con ese dinero que nos entra? No le estamos sabiendo traducir en inversión, en riqueza. ¿Y eso qué hace? Que las importaciones sean muy bajas y por eso sigamos teniendo más superávit comercial. ¿Ok?
No sé si por ahí quieren que explique algo de nuevo. Ok, si no, sigamos. ¿Cuál es no contrapartida, sino el otro factor importante? La balanza de servicios, ¿no? ¿Qué hay en la balanza de servicios principalmente? Fletes, turismo, este, lo que ustedes pagan de Netflix, de ChatGPT, no sé si la universidad sigue teniendo Drive, ¿no? Lo que paga la universidad, al fin y al cabo, es una importación de servicios, porque le está pagando Google, que es una empresa extranjera, su servicio, ¿no? Entonces, es una importación de servicios por parte de Google. Lo que ustedes pagan de Spotify, de Netflix, también entra acá con importación de servicios. ¿Y qué entraría como export de servicios? Bueno, la balanza de servicios históricamente siempre ha sido deficitaria, justamente porque en términos de servicios demandamos más de afuera, ¿no? Como todo lo que les expliqué, Spotify, Netflix, los fletes se pagan al extranjero, o sea, no hay una empresa de fletes peruana, este, bueno, cuando un peruano se va al extranjero es una importación de servicios, ¿no? Porque un peruano está comprando un paquete turístico de afuera, entonces es una importación de servicios. ¿Qué sería una exportación de servicios? Principalmente el turismo que se le da a los extranjeros, ¿no? Esa es una exportación de servicios, creo que la más fuerte ahorita que se tiene. Entonces, mayormente es deficitaria la balanza de servicios, ¿no? Incluso si fuera superavitaria sería muy raro para un país como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos probablemente tenga una balanza de servicios superavitaria, ¿no? Porque exporta muchos servicios, Netflix, Spotify, los fletes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el otro componente importante. Chicos, ¿les parece? Un minutito me dan, por favor, tengo acá un temita. De paso que puedan descansar un toque, volvemos en 2 minutos. Ya, ahora sí. Ya, sigamos con el tema de cuenta corriente. Ya habíamos visto la balanza de servicios y luego la renta de factores, ¿no? La renta de factores, para que no se olviden, ¿ustedes se acuerdan los factores productivos? Capital, trabajo, empresa, gobierno, y se me está yendo uno. Cap- eh, Trabajo, capital, Tecnología. tecnología, creo, ¿no? Entonces, ¿qué son las Sí, rentas de factores? Es todo pago productivo que se le da por factores productivos del extranjero. Por ejemplo, el tema de las utilidades, ¿no? Que se le paga a la capacidad empresarial. Por ejemplo, ¿por qué ha crecido tanto la renta de factores estos últimos años? Porque una cosa negativa es que las empresas, al tener términos de intercambio tan altos, esta plata de más que están recibiendo principalmente empresas extranjeras, no las están reinvirtiendo. ¿Qué están decidiendo? Están decidiendo sacarlas del país. Y eso se registra en la balanza de pagos, o sea, en la balanza de cuenta corriente, y sale del país. Entonces es una salida de divisas, entonces se registra como negativo en la balanza de pagos, en la cuenta corriente, entonces son rentas negativas de factores, ¿no? El pago de utilidades que en el Perú históricamente también son negativas, ¿no? En países, ¿por qué? Porque las grandes empresas principalmente son extranjeras, ¿no?
A excepción de unas cuantas, ¿no? Gloria, Yura, Credit Corp, etcétera, ¿no? Entonces, en países, esa es la clásica, ¿no? En países del primer mundo, la renta de factores probablemente sean positivas porque las empresas de ese país que están localizadas afuera les ingresan utilidades, ¿no? No al revés, no se llevan utilidades, sino les ingresan utilidades por el ejercicio que tienen esas empresas en otros países del mundo, ¿no? ¿Qué está también en renta de factores? Bueno, el profesor les ha explicado, cuando pagas un sueldo a un extranjero, eso en Perú no se ve mucho porque quien en el extranjero demandaría mano de obra peruana es muy poquito, y también cuando hay pago de intereses, ¿no? Esto también entra en la renta de factores. Y por último, las transferencias corrientes, que principalmente son remesas, ¿no? O donaciones o ayudas humanitarias que se da, que bueno, históricamente son positivas, ¿no? Porque las remesas, nos entran más remesas de los que sale. Ahora de repente sería interesante, puede ser un tema de su tesis, no sé si eh, el tema de las remesas venezolanas, ¿no? Qué tanto dinero estaría saliendo? Creo que eso sería un efecto que se vería más en los últimos años, versus esta migración grande que hubo de Perú a Estados Unidos, sobre cuántas de estas nuevas remesas se estarían enviando al país. O sea, ¿cuál de esos dos efectos ganaría y cuál sería el efecto económico de esto, ¿no? Entonces, por el momento se ve que es positivo. No puedo decirles quién estaría, o sea, cómo estamos creciendo más a comparación de antes, pero bueno, en países, nuestras remesas son relativamente bajas en países como El Salvador, Honduras, centroamericanos. Pucha, las remesas son cerca del 30% de su economía, ¿no? Entonces, ahí es distinto, ¿no? La política económica que se puede hacer ahí es distinta. No sé si ahí tienen alguna consulta, chicos. Si no, seguimos. A ver, permítanme un minutito. Ya, seguimos. Ya, esa es la balanza de pagos. Es un poco complicado de entenderlo. Como pueden ver, está separado. Esa balanza de pagos, el FMI se encarga de que sea igual, que tenga el mismo estándar para todos los países. Entonces tenemos número uno, la balanza en cuenta corriente, número dos, la cuenta financiera, los errores y omisiones netos, y el resultado, la balanza de pagos, que no es nada más que la variación del saldo de las RIN sin contar el efecto evaluación, ¿no? Este, Porque ustedes saben que las RIN que se tengan, los dólares, el oro que se tenga, puede incrementar su valor, pero esto no significa necesariamente una entrada o salida de dinero en la economía. Esto no se registra en la balanza de pagos como tal. Entonces, tenemos que restar este efecto de evaluación para obtener el resultado de la balanza de pagos. Entonces, hablando de la cuenta corriente, vamos a centrarnos ahorita en el 2024. Hemos visto que ha entrado divisas, ¿no? Ha entrado 7.000 millones, es el resultado de la balanza de pagos, es lo que varió las RIN, sin contar el efecto de evaluación en este año, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Sabemos que ha entrado 7.000 millones de dólares porque las RIN han cambiado en este monto. Entonces, ¿qué es lo principal que explica esta variación? El incremento de la balanza en cuenta corriente. Este incremento, que no me olvidé de tocarlo acá, la balanza en cuenta corriente está creciendo por primera vez. Caramba. Ya, la balanza en cuenta corriente está creciendo luego de años que no crecía. Y esto, bueno, principalmente se puede deber a la balanza superavitaria comercial, que es récord, que es, como se les dije, se explica por la mayor valorización de las export, así como el enfriamiento de las import. Y que bueno, ahorita las grandes utilidades que se fueron en el 2021 ya no se están viendo del todo, ¿no? Para el 2024. De repente sí se está invirtiendo un poquito más por la mejora en las expectativas empresariales que se pueda tener, ¿no? Eso es uno. La balanza de servicios, el déficit en la balanza de servicios también ha bajado. Se podría atribuir también a la mejora en el turismo. Ahora entran más turistas y eso acuérdate que es una exportación de servicios. Y bueno, las transferencias siguen igual, ¿no? Entonces, en un país, normalmente esto es bastante interesante. Esto incluso es como se trata mucho de explicar esto, se le dice puzzle, pero es como una
paradoja que existe y que se trata de explicar, es que en el primer mundo, ¿qué nos indica la teoría? Que cuando hay un crecimiento, estamos en un ciclo económico muy bueno, hay un crecimiento de la producción, esto se traduce en mayor ingreso, esto se traduce en mayor import, y lo que debería pasar es que había una caída en la balanza de cuenta corriente, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa en países del tercer mundo? Normalmente una mejora del ciclo económico tiene que ver con una mejora en los términos de intercambio, eso mejora la producción, el ingreso, eso mejora bastante las exportaciones y normalmente hay una mejora de la balanza de cuenta corriente. Eso también lo vamos a ver mejor en las siguientes clases, casi en la última, pero quiero que entiendan que las relaciones económicas a veces se contradicen entre sí, ¿no? Porque ¿qué nos dice un poco el modelo Mandel-Fleming? Que una mejora en la producción, un mejor ciclo económico, mejora la import y hace caer la balanza de cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente sería contracíclica. Pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? ¿Qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que pasó en el superciclo de commodities? Que un incremento de los términos mejora las export y la balanza de cuenta corriente se vuelve procíclica. Entonces, eso creo que se explica mejor cuando eres un país de primer o tercer mundo. ¿Por qué? Porque un país de tercer mundo normalmente tiene una economía extractiva, ¿no? Si pueden buscar, eso también estaría pasando en Chile, eso también estaría pasando en Brasil, eso también estaría pasando en otros países extractivos que aún siguen siendo el tercer mundo. En cambio, en el primer mundo, sí la balanza en cuenta corriente de repente puede ser un poco más contracíclica. ¿Ok? Entonces, ahorita la balanza en cuenta corriente tiene un superávit que se explica principalmente por el gran incremento del superávit comercial. Como vemos acá, la balanza de servicios es deficitaria. El ingreso primero, que es la renta de factores, obviamente es deficitaria porque salen por utilidades, salen por sueldos, salen por intereses. Y bueno, las transferencias, que son remesas, es principalmente positiva, ¿no? Porque entra dinero a la economía. Y eso me da una balanza en cuenta corriente de 6.390 millones, ¿no? ¿Qué pasó en el 22? Por ejemplo, ustedes pueden ver eso y decir, oye, ¿por qué el 22 cae la cuenta corriente? Bueno, la balanza comercial era muy baja, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de términos, de que las importaciones eran muy caros por el tema de el aumento del precio del petróleo, ¿no? Y de ahí, bueno, por eso la balanza en cuenta corriente creció, fue superavitaria en el 24 y luego aquí, la cuenta financiera. Para que entiendan la cuenta financiera, creo que es importante que lean lo que está acá. La cuenta financiera y sus componentes son expresados como activos netos de pasivos. Si ustedes entran incluso si ustedes entran, un momentito, ok, borré esto. Lo que quiero que vean es esto de acá. A ver, que se los voy a ver si se los puedo copiar. A ver si se los puedo copiar acá. O de repente en otra dieta. Ya, la cuenta financiera y sus componentes son expresados como activos netos de pasivos. El signo positivo corresponde a salida de capitales, que es un aumento de activos o una reducción de pasivos, y bueno, lo contrario, ¿no? El signo negativo corresponde a entradas de capitales, que es una reducción de activos o aumento de pasivos. ¿Cómo pueden entender esto? Por eso les digo, chicos, es tan importante el tema, si ustedes quieren ver macroeconomía, que entiendan mucho la contabilidad financiera, ¿no? Cuando incrementan tus pasivos, o sea, imagina que eres una empresa, ¿no? Incrementan tus pasivos. ¿Qué te digo? ¿Te entra más dinero o te sale más dinero? Pónganlo en términos más reales. Un incremento de pasivos, ¿como qué sería? Como una deuda, ¿correcto? Entonces, si tú pides una deuda, te está entrando plata, ¿no? O sea, la entrada de dinero es un incremento de pasivos. Caso contrario, un incremento de activos. ¿Estás entrando o está saliendo dinero? Pónganlo en casos más reales.
Un incremento de activos es que, imagínate que estás comprando laptops para tus trabajadores. Para que tú compres laptops, tienes que desembolsar dinero. Entonces, un aumento de activos es una salida de dinero. Entonces, eso es más o menos cómo se tiene ahora la balanza, la cuenta financiera. Cuando tienes el signo negativo, es que ha entrado dinero a costa de lo que sea, y cuando tienes el signo positivo, es que ha salido dinero. ¿Ok? Entonces, a ver, quiero que también, ojalá puedan ver esto. A ver, creo que también esto sería bueno que vean. A ver, un momentito. Ya. ¿Qué pasó en el 2024? Ha habido una entrada de dinero, ¿no? De cerca de 2.000 millones por el lado de la cuenta financiera. ¿Cómo, si yo les digo, rastreen de dónde viene esta entrada de dinero, por dónde podrían decir? Por el sector público, ¿correcto? Por estos menos 5.000 millones que vemos por parte del sector público, que es un aumento de pasivos. ¿Cómo podrían explicar un aumento de pasivos por parte del sector público? ¿Cómo qué podría ser? ¿Tienen alguna idea? Emisión de bonos. Exacto, una emisión de bonos, ¿no? Porque un aumento de pasivos ¿cómo les digo? Pasivos es como una deuda. Entonces, un aumento de la deuda de un gobierno es nada más y nada menos que una emisión de bonos, ¿ok? Sé que ese tema puede ser un poco mareado, así, tómenlo con calma, en especial porque tiene como el signo cambiado, pero también es una demostración de que tienen que ponerle bastante punche al tema de contabilidad financiera, ¿no? El tema de activos, pasivos, etcétera, ¿no? Entonces, quédense que ahorita signo negativo es entrada y signo positivo es salida, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, quiero que vean esta balanza de pagos del 2021. Este número fue, pucha, por todas las noticias se veía. ¿Alguien me puede decir por qué? Son capitales de corto plazo en signo positivo en la cuenta financiera. Miren el periodo, 2021, segundo T, o sea, segundo trimestre. O sea, ¿Fuga de capitales porque ganó las elecciones de Castillo? exacto. Abril, mayo, junio, abril primera vuelta, junio segunda, bueno, junio ya se sabía quién iba a ser el presidente, entonces fue una salida de capitales histórica de 7.000 millones de dólares. Esta salida de capitales, miren, son 16.000 en el año. Esta salida de capitales, ¿qué creen que pasó con el tipo de cambio? Subió a 4. Exacto, 4.20, ¿no? Es una salida de divisas. ¿Por qué? Porque las empresas quemaron inversiones, sacaron el dinero del país, porque son capitales de corto plazo, perdón, principalmente digamos, de AFPs, de inversionistas, aseguradoras, etcétera, ¿no? Entonces, sacaron el dinero durante este periodo y eso hizo que el tipo de cambio aumente considerablemente. Si se dan cuenta, no hay ninguna cuenta que se mueva a este nivel, a cerca de 7.000 millones. Incluso ese año, por corto plazo, salió más dinero de lo que entró por la balanza comercial. Entonces, todas las cosas buenas que hicimos en las export y las import, casi no tuvieron efecto en la salida o ingreso de divisas por la salida de capitales, bueno, no de capitales, sino por la salida de dinero que hubo por la poca confianza que inspiraba Castillo en los inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, estas relaciones, estas cosas que estamos pensando en voz alta, las tienen que tener bastante rápidas, ¿no? O sea, son relaciones que ustedes viendo esto digan, ah, mira, 7.000 millones, ¿qué pasó? O sea, tienen que tener coyuntura económica, ¿qué pasó en esos años? Y segundo, tienen que tener esta relación, tenerla bastante rápida para explicar lo que pasó, ¿no? En esa época.
Entonces, es eso principalmente. Y de ahí, bueno, errores y omisiones netas, que obviamente nosotros formalmente no vamos a tener toda la plata que entra y sale del país porque hay errores y también hay omisiones que, bueno, el profesor les debe haber explicado que forman parte de estas omisiones, ¿no? O sea, cosas fuera de la ley que hace que entren o salgan dinero de la economía, ¿no? Y bueno, creo que sabemos más o menos lo que es. Y por eso esto nunca es cero, ¿no? Todos los errores siempre sobre el saldo que se tenga de la RIN, eso no cuadra y todo el resto va hacia errores y emisiones netas, ¿no? Entonces, eso es, chicos, la balanza de pagos. No sé si tienen alguna consulta aquí. Entonces, sigamos. Ya este es el último tema, que es de política monetaria. Esto me va a servir mucho de base para el segundo tema que vamos a hacer, que es una explicación de cómo los bancos eh, pueden, o sea, cómo los bancos fijan sus tasas de intereses, ¿no? Activas o pasivas. Para eso, número uno, tenemos que saber que la base de todo esto es la tasa de política monetaria que el BCR impone, iba a decir, fija mes a mes, ¿correcto? Entonces, como les dije en la clase pasada, ¿qué impacto puede tener lo que decían 6 personas en el directorio del BCR? ¿Qué impacto y cómo es este impacto pueden tener sobre lo que decían 6 personas en el directorio del BCR, sobre lo que posteriormente tiene eh, implicancia real, ¿no? Que son las tasas de préstamos o las tasas de ahorro, ¿no? Entonces, para empezar a conocer esto, es que la implicancia se da mediante la tasa interbancaria, ¿ok? Esto va a ser ahorita nuestro mejor amigo. Entonces, quiero que vean cómo históricamente la tasa de política monetaria, que es la línea naranja, es fijada, ¿no? Mes a mes por el directorio del Banco Central. Y que también podemos hablar mucho de esto, ¿no? O sea, el 2020 en el piso completamente, 0,25, fuimos el Banco Central con la tasa de política monetaria más baja de la región. Y luego, ante el crecimiento de inflación, fue subiendo la tasa de interés, ¿correcto? Hasta llegar a un techo y posteriormente ha ido bajando. Incluso ahorita hace poco se ha comunicado de que se bajó a 4,25, ¿no? Entonces sería más o menos por acá. Eh, una pregunta que se le puede hacer en una práctica es cómo impacta esta caída de la tasa de política monetaria o sea, explicar la transmisión de esta decisión sobre la economía real, ¿no? Pero eso todavía no, todavía podría ser más adelante cuando se les explique mejor esto. Entonces, ¿cómo hace el Banco Central que lo que decidan en la tasa de política monetaria tenga implicancia en el mundo real mediante la tasa interbancaria? ¿Qué es el mercado interbancario? El mercado interbancario no es más que un mercado regulado por el BCR, en donde los bancos se prestan plata entre sí, mayoritariamente de un día a otro, para poder cerrar, para que puedan tener el dinero requerido para cerrar su caja ese día, por así decirlo. O sea, si te falta dinero, pides prestado, y si te sobra dinero, lo prestas, ¿no? Para siempre capitalizar el exceso que tengas o en el caso contrario, si pides prestado dinero para poder cerrar el día correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El BCR es como el árbitro en este mercado interbancario. ¿Y qué es lo que hace? Si ve que la tasa interbancaria está por encima de la tasa de política monetaria, interviene, ¿no? O sea, interviene colocando él como jugador mucho más dinero a tasas más bajas, y eso hace que la tasa interbancaria baje, ¿no? Y entonces el BCR lo que hace es controlar, no controlar, sino observar y luego intervenir si es necesario, ya sea colocando dinero o
prestando dinero de este mercado interbancario para que la tasa interbancaria sea igual a la tasa de política monetaria, ¿no? Y como pueden ver, es casi lo mismo, el spread que existe es casi cero, o sea, esto no es más que alguna descoordinación que hubo ese día, pero en realidad podemos ver que es casi cero y se mueven casi a la par, ¿ok? Entonces, como les digo, si el banco ve que de repente si el BCR ve que los bancos están prestando una tasa más alta, que es de la tasa de política monetaria, interviene, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene? Inyectando dinero, y cuando inyecta dinero baja la tasa interbancaria, o al revés, ¿no? De repente los bancos están prestando una tasa mucho más, mucho más baja, y ¿qué es lo que hace? Como jugador retira dinero de este mercado interbancario y hace que la tasa interbancaria suba y pueda igualarse la tasa de política monetaria, ¿no? Hay una, hay algo que siempre se me quedó que dijo el profesor León mucho, que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿no? Entonces más o menos véanlo por ahí. Si ven que el precio, la tasa está muy por debajo de la tasa de política monetaria, es que el precio del dinero está muy abajo, entonces tiene que meter más dinero, y el BCR pues tiene un montón de dinero para hacerlo, porque es el que crea dinero, y es así que logra mantener la tasa interbancaria igual que la tasa de política monetaria. No sé si alguien tiene alguna consulta aquí. Entonces, ¿cómo nos impacta esta tasa interbancaria? ¿Cómo nos impacta? Principalmente ustedes saben que son dos tipos de tasas, ¿no? Activas y pasivas. ¿Cuáles son las tasas activas? Las tasas activas son aquellas en las que un ciudadano, una empresa, una persona natural, una persona jurídica, te presta dinero. Entonces, estas son diferentes tasas activas ahorita del sistema financiero, y quiero que vean sobre la tasa de política monetaria, que es la negra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tasa de política monetaria es el piso de este resto de tasas activas del sistema bancario, ¿correcto? Y como piso hace que todas sigan su ritmo, ¿ok? Más o menos, ¿no? Tampoco les voy a decir que siga exactamente igual, pero hace que todas las demás tasas sigan este ritmo. ¿Y con qué herramienta lo hace? Con esta tasa interbancaria, ¿no? Al ser la tasa interbancaria la tasa con menos riesgo que puede tener un banco, si esta sube o baja, hace que el resto de las tasas también suban o bajan, ¿ok? Por ejemplo, la tasa activa del sistema bancario, la menor tasa activa del sistema bancario es la tasa corporativa 90 días, es decir, prestarle a muy grandes empresas, incluso a tasas preferenciales por poco tiempo. Eso también, bueno, ustedes saben, a mayor riesgo, mayor tasa, ¿no? Mayor interés. Entonces, como estos tienen poco riesgo, perdón, la tasa corporativa 90 días es muy cercana a la tasa de política monetaria, que es a su vez muy cercana a la tasa interbancaria, ¿no? Que es igual a la tasa interbancaria. ¿Cuál es la siguiente? La tasa corporativa mayor a un año, que también a muy grandes empresas con contrato especial, porque por eso es corporativa, se le presta dinero a más de un año, y si se dan cuenta tiene la misma lógica, la misma tendencia que la tasa de política monetaria, ¿no? La siguiente es la tasa medianas empresas hasta un año, también, ¿no? Tiene la misma tendencia, pero el riesgo es mucho mayor. La ploma es una tasa promedio, ¿ok? Es una tasa promedio, digamos que es una tasa promedio de todos los préstamos que se tienen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, también sigue la misma tendencia, como pueden ver, de la tasa de política monetaria, y la verde es una tasa también es una tasa promedio de de todos los préstamos que se han hecho en los últimos 30 días, ¿no? También pueden observar que tiene eh, una evolución similar a la tasa de política monetaria. Ahora, ¿por qué vemos que esta está tan arriba?
esto ya tiene que ver por cómo está diseñado nuestro sistema financiero, ¿no? O sea, como les dije la vez pasada, en el sistema financiero hay un sistema oligopolizado que no permite la adecuada competencia, y eso hace pues que el spread que existe entre la tasa menos riesgosa y la más riesgosa sea tan alta, ¿no? También existen también otros temas, uno de ellos puede ser la propia inestabilidad que existe en nuestra economía, que también puede hacer que el spread sea tan alto, ¿no? Pero yo creo que lo principal es el tema del oligopolio del sistema financiero, ¿no? Eso no significa que tengas que fijar las tasas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí luchar contra este oligopolio que al fin y al cabo no es libre competencia, pues, ¿no? O sea, sabemos ello. Creo que también en los altos mandos del gobierno se sabe, pero pucha, poco o nada se hace, ¿no? Para esto. Entonces, quiero que vean el spread más o menos ahorita, ¿qué serán? Pues unos 30 puntos a partir de las tasas promedio activas de los últimos 30 días, que se tiene ahorita en el sistema bancario, ¿no? No sé si ahorita tienen alguna consulta. Y luego vamos a ver el caso contrario, las tasas pasivas, ¿no? Si se dan cuenta, miren la escala, o sea, acá estamos del 0 al 35 y acá estamos únicamente del 0 al 9. Entonces, quiero que vean cómo en las tasas activas, la tasa de política monetaria era, por tasa de referencia, era un piso, más o menos, y para las tasas pasivas, la tasa de interés de referencia es un techo, ¿no? Entonces, todas las tasas se mueven más o menos iguales, pero de la tasa de referencia para arriba es un piso y para arriba son las tasas activas y para abajo son las tasas pasivas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Ustedes saben que el sistema financiero peruano, como le dije, tiene sus cosillas locas y eso hace que de repente la relación no sea tan exacta como uno espera, pero sí hay relación al fin y al cabo, querramos o no, ¿ok? Entonces, la tasa pasiva que menos se paga es la tasa pasiva a cuenta corriente, que o las tasas de ahorro, que no te pagan casi nada. En realidad, si te están pagando menos que la inflación, es una tasa real negativa, o sea, o sea, tu dinero está perdiendo valor, por dejarlo en estos bancos. ¿Y qué es lo que sí se estaría moviendo más o menos a la par que la tasa de política monetaria? Este, esta tasa que también es un promedio de todas las operaciones de depósitos de los últimos 30 días, y esta también, ¿no? De todas las operaciones de depósitos que se tienen hasta el día de hoy, ¿correcto? ¿Qué es lo que qué es lo que te daría dando más dinero que incluso que la tasa de política monetaria? Una tasa pasiva a plazo mayor a un año. ¿Qué significa esto? Una cuenta que solamente o sea, puedes ejecutarla, puedes liquidar la inversión después de un año, ¿no? Entonces, como es un menor riesgo que saques el dinero, te puede pagar una mayor tasa con tal que no toques ese dinero por más de un año, ¿ok? Entonces, con esto quiero que entiendan, número uno, ¿cuál es la herramienta? La herramienta de política monetaria de un banco central es la tasa de política monetaria, ¿correcto? ¿Y qué impacto tiene esto? Mediante la tasa interbancaria. Porque mediante la tasa interbancaria es que todas las demás tasas se mueven, ya sea la activa o la pasiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia, la tasa de política monetaria se vino al piso, y ya esto ustedes ya lo saben de macro uno, ¿no? Eh, Como había una recesión económica global, mundial, el BCR bajó la tasa de política monetaria, y eso hizo que las tasas activas se caigan. ¿Y qué implica esto? Que el préstamo se haga más barato, ¿no? O sea, hace mejorar el consumo porque puedes pedir dinero más barato, hace mejorar la inversión porque puedes prestar para grandes proyectos a tasas más baratas, y también hace caer las tasas pasivas. ¿Y qué implica esto? Que no te sirva mucho ahorrar, entonces o sea, hace que la población priorice el consumo. Entonces, eso es lo que quiso hacer el Banco Central en la pandemia, y posteriormente, con el incremento de la inflación, lo contrario, ¿no? Enfriar la economía. Al incrementar la tasa de política monetaria, ¿qué es lo que quiso hacer? Que el crédito se encarezca, que las personas no pidan tanto crédito de consumo, que las inversiones de repente bajen un cambio un poco para que puedan
para que la economía se pueda enfriar y hacer bajar la inflación. Y lo mismo acá, ¿no? Cuando subes tus tasas pasivas, cuando subes la tasa que te paga el banco por ahorrar, incrementas el ahorro, bajas el consumo y la economía se puede enfriar y hacer bajar la inflación, ¿no? Y ya luego de subir tanto la tasa de política monetaria, ya la estamos regresando a niveles un poco más neutrales, ¿no? No sé si han escuchado ese tema de la tasa de interés natural o neutral, que es aquella tasa de interés de política monetaria que no crea inflación ni tampoco crea deflación, ¿no? Sino está en un nivel neutral. Y eso es a donde ahorita se quiere llegar, pero se tiene que hacer poco a poco para dar la confianza necesaria a los mercados, ¿correcto? Entonces, eso es, chicos, lo que quería explicarles hoy día. De este último tema, principalmente creo que se lleven a casa que no existe algo como política monetaria si es que no hay un sistema financiero y sería mucho mejor si tenemos un sistema financiero óptimo, ¿no? Porque los traspasos, el efecto, las consecuencias serían mejores, serían completas y también serían incluso más rápidas, ¿no? Entonces, eso es más o menos, chicos, lo que quería explicarles hoy. Como les dije, era un poco más teórico. Perdón, no era tan teórico el día de hoy, eso lo vamos a hacer la próxima clase, pero sí que pongan en práctica todo lo que ustedes saben o todo lo que han ido aprendiendo ya casi en estos 4 ciclos de carrera, ¿no? Porque al final, o sea, pueden entender mucho el modelo, pero si no saben leer cifras, si no saben leer gráficos, de mucho no les va a servir, ¿no? Entonces, eso es ahorita lo que quiero que se lleven a casa y, bueno, ahorita, o sea, terminando la clase. Y este tema de la política monetaria que sí me interesa que lo entiendan bien. Si tienen alguna duda aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Alex, una consulta. ¿La tasa de política monetaria es lo mismo que la tasa de interés de referencia? Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí, por si acaso dije Ah, ok. en los dos conceptos, es lo mismo. La tasa de interés de referencia es lo mismo que la tasa de política monetaria. ¿Ok? Porque justamente es una referencia para las demás tasas y también es la herramienta de política monetaria, ¿no? Entonces, por eso lo decía como sinónimo si es que alguien se ha perdido. Gracias por la aclaración. Entonces, quiero que tengan eso bien en claro, que la importancia del sistema financiero para la transmisión de política monetaria y cómo más o menos vamos ideando cómo es esta transmisión, ¿no? Mediante las tasas activas o pasivas, en donde la tasa de referencia funciona como piso o como techo, pero para que las demás tasas también sigan este ritmo, ¿no? Esta evolución. No sé si por ahí tienen alguna otra consulta, chicos. Eso sería lo último. Entonces, nada, más o menos las prácticas le va a venir así, o sea, yo les voy a poner una gráfica, o sea, la práctica que vamos a tener todavía más adelante, yo les voy a comunicar. Primero quiero saber bien, eso yo lo coordino con el delegado, ver bien cuándo es su tema de los parciales, este, em, ponerles así una gráfica, una pregunta y que me expliquen, ¿no? No tanto con matemática, con ecuaciones, con sumas, restas, nada. Quiero entender su raciocinio y qué tan fácil ustedes pueden explicar esto, porque estoy seguro que ustedes saben de estos temas, o bueno, vamos a saberlo con las siguientes clases, pero también qué tan fácil se les hace explicar, ¿no? Porque eso también es un tema, como les dije, muy importante. Así que, nada, chicos, no sé si hay alguna consulta más para cerrar la clase de hoy. La siguiente clase sí preferiría que sea presencial. Vamos a ver cómo sigue la universidad. En todo caso, si la universidad sigue tomada, ahí de repente coordinamos eh, para de repente saltarnos un día y depende cómo están las cosas, ¿no? Es algo inherentemente sanmarquino que te cierran la universidad, así que tranquis. Yo también lo he sufrido. Bueno, pero en mis épocas no había clases virtuales. Ahora ustedes, no sé si tienen la dicha o la mala suerte de cuando toman la universidad igual tener clases. Para mí eran como vacaciones. Este, pero bueno, al menos es una herramienta más que se tiene, ¿no? Entonces vamos viendo cómo viene la universidad estos días y a partir de ahí tomamos la decisión para ver si tenemos la clase. No, igual se puede hacer acá yo tengo una tablet, así que creo que se puede explicar bien todo ese tema matemático para que ustedes no se pierdan, ¿no? Entonces creo que no hay ninguna otra consulta.
Lecturas extras. am, yo, o sea, para esto, si quieren aprender un poco más de la economía peruana, léanse el reporte de inflación que publica el BCR o el marco macroeconómico multianual que publica el MEF. Si es que preguntas por lecturas extras sobre este tema. eh, y en general, yo diría, o sea, más o menos lo que tienen que saber es el libro de Gregorio, ¿no? El José de Gregorio. Macroeconomía de José de Gregorio. O sea, eso tiene, o sea, explica muy bien, es muy grande justamente por eso, ¿no? Porque te explica desde la base. Y si quieren reforzar muchos temas de macro, y ahorita ya ustedes ya lo pueden entender porque ya están tocando sector externo, Mondel Fleming, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la lectura eh, más esencial, más elemental, que si quieren ir avanzando con algo de macro, pueden ir leyendo eso, ¿no? No les puedo decir exactamente qué capítulo, eso ya pueden ver ustedes en el índice, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, chicos, eso sería todo. Yo coordino con el delegado para la siguiente clase y ya pues nos estamos viendo, ojalá presencialmente, el siguiente jueves. Sería todo, chicos. Cuídense, buenas noches. Gracias, Alex.